Bueno, caballeros, entonces decimos que actuadores son aquellos que reciben una orden directa de la unidad de control. Así de que la unidad tiene quien le informe y ella a quien mandar. Así de que decimos que un actuador es un bombillo o un lector de códigos, es uno. La bobina de alta es otro actuador. El inyector es otro actuador y la bomba es otro actuador. Por lo general solo tenemos 5 actuadores. Bien, o si tenemos una moto que sea full injection y esa moto full injection tiene radiador, entonces pasa a tener 1 o 2 relevos para desinstalar el termostato o el sistema de inyección, de entrega de agua. En ese caso serían 1 o 2 relevos. Bien, si tiene pues radiador. Bien, caballeros, eso es a manera de actuadores. O sea que cuando hablamos de actuadores son los que le hacen caso a la bomba, que la bomba le manda unas órdenes, entonces ellos actúan. Y tenemos los que le mandan la información a la bomba. ¿Cuáles son los 5 principales sensores que le mandan información a la unidad de control? El más importante, el CKP. Bien, este es un color rojo original para Yamaha. Bien, es el más importante, el CKP. Luego viene el segundo en importancia, el de aceleración o TPS, amarillo, línea azul. Luego viene el sensor de inclinación. El sensor de inclinación lo que hace es que cuando la moto pasa de 35 grados hacia un lado o hacia el otro, le corta la corriente al TPS. Y al TPS, al no tener corriente de referencia, entonces la moto se apaga. ¿Bien? Así es que el sensor de inclinación realmente es un cortador de señal o de referencia de TPS. ¿Quedó claro? ¿Qué es un sensor de inclinación? Cortador de referencia del TPS. Eso realmente es sensor de inclinación. ¿Bien? Amarillo verde. Amarillo verde. O sea que cuando hablamos de un sensor de inclinación, realmente estamos hablando de un interruptor de TPS. ¿Qué es? Interruptor de TPS. Bien. Luego tenemos un verde línea roja original para Yamaha, sensor de temperatura. Y tenemos un color original para Yamaha, gris línea roja, sensor de oxígeno. Bien. Entonces, caballeros, amarillo línea azul. ¿Qué es? Referencia TPS. Qué pena, me disculpo. Señal de retorno TPS. Verde, amarillo, línea verde. Señal de retorno, inclinación. Bien. Aquí tengo verde, línea verde, referencia, sensor de temperatura. Y aquí tengo positivo para CKP. Bien. Y aquí tengo positivo para sensor de oxígeno. Bien. Nuevamente, porque van ustedes. Entonces, señores, ¿qué tiene en común TPS? ¿Qué tiene en común inclinación? ¿Qué tiene en común CKP? ¿Y qué tiene en común sensor de temperatura? ¿Quién me enseña? Caballeros, ya les voy a decir qué tienen en común. Buenas noches. Se demoró mucho, amor. ¿Está ocupado? ¿Arriba? Sí, pero tengo el video. Caballeros, aquí tengo 5 cables. 1, 2, 3, 4 y 5.
en casi 95% de las motos full injection, no importa qué marca, en algún lado del ramal eléctrico van a encontrar una pastica más o menos de este tamaño. Y van a ver que van a entrar, o va a tener 5 cables, una y el otro va a tener 3. ¿Quedó claro? Las vamos a llamar láminas de aluminio de alimentación variable y referencia. ¿Cómo se va a llamar? Láminas de aluminio de alimentación variable y referencia. Bien, ¿qué es lo que hace la unidad de control? La unidad de control lo que hace es que toma un cable. ¿Por qué? Para evitar 5 cables menos en la unidad de control, ¿bien? Porque tendríamos 5 más 3 serían 8 más, ¿no? Sí. Entonces lo que hace el fabricante es que toma un cable de la unidad de control y lo saca con masa variable y alimenta la lámina de aluminio. ¿Entendimos eso, caballeros? Sí, señor. ¿Sí lo entendimos? Sí, señor. Bien. Entonces, esa lámina de aluminio lo que hace es repartir otras 4 masas, que son las mismas. Inclinación, TPS, temperatura y secamiento. Eso es estándar, no importa qué moto sea y qué cilindraje. Eso ocurre en el 100% de las motos full injection. ¿Quedó claro? Bien, así es que si por algún motivo yo no encuentro una masa variable que me está llegando al TPS, lo primero que tengo que encontrar es la platina de aluminio y revisar que me esté llegando la masa ¿de dónde? De la unidad. Porque si este cable se me corta, ¿me llega masa? No. No me llega masa. Bien, entonces lo primero que tengo que garantizar es que la platina de aluminio esté siendo alimentada por una masa variable. Amor, voy a ir a que esta semana a pagar un dinero. Bueno. Igualmente tienen una lámina de aluminio, pero ojo, solo vienen de 3 para las motos de bajo cilindraje, 300 centímetros cúbicos hacia abajo. Igual que en masas, la unidad de control me bota 5 voltios a una platina de aluminio de referencia. ¿Quedó claro? Y me reparte una para TPS y la otra para inclinación. ¿Bien? Cuando las motos full injection pasan de 300 centímetros cúbicos necesitan unos sensores especiales. Necesitan unos sensores que midan por aparte presión de aire. Necesitan un sensor por aparte que mida flujo de aire. Necesitan un sensor aparte que mida flujo, presión y temperatura de aire. Por ende, estas referencias van a ir a cada sensor por aparte. Así de que ya no vamos a ver 3, sino que vamos a ver 6 cables. El que recibe, el que le entrega inclinación, el que le entrega TPS, el que le entrega flujo de aire, el que le entrega presión de aire y el que le entrega temperatura de aire, porque después de 300 centímetros cúbicos estos sensores todos vienen independientes. ¿Quedó claro, señores? Sí, señor. Bien, entonces aquí tenemos 5 voltios o referencia. Se le entrega uno a TPS y otro a inclinación. Y en masas variables es exactamente igual en las motos de 300 centímetros cúbicos hacia arriba, porque necesita entregarle masa variable a flujo de aire, necesita entregarle masa variable a presión de aire, necesita entregarle masa variable a temperatura de aire, lo que quiere decir que vamos a encontrar 3 más, lo que quiere decir que la cápsula de aluminio va a ser mucho más larga. ¿Quedó claro? Bien, porque cada cable va a estar individualizado y lo van a encontrar cubiertos siempre en plástico. Bien, entonces tengo las masas variables y una la recibo de la unidad CKP, TPS, inclinación y sensor de temperatura. Referencias, recibo de la unidad, una para inclinación y una para el TPS. Bien, lo que significa que cuando yo voy a conectar un TPS debo de tener una referencia, una masa variable y el cable de señal de retorno. 3 para TPS.
referencia, masa variable y señal de retorno para TPS. Si voy a conectar un sensor de inclinación, voy a tener una referencia, una masa variable y señal de retorno. ¿Bien, caballeros? Y si voy a conectar un sensor de temperatura, simplemente necesito que la unidad me mande los 5 voltios y lo acompaño con una variable. Si voy a conectar mi CKP, aquí recibo el lado positivo del CKP y lo acompaño con ¿qué? Con una masa variable. Y el sensor de oxígeno simplemente cuando comienza a calentarse el sensor, después miramos, ya este se convierte en positivo porque recibe el milivoltaje y ya se lo entrega a la unidad. Esto lo podemos omitir por el momento. Así es que vamos a tener bien claro primero los sensores antes de entrar a la plataforma. ¿Quedó claro, señores? ¿Quedó claro? Así que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a venir a traer, no sé cómo me voy a inventar un aparato donde podamos simular los sensores. Aún no lo he hecho, pero lo voy a hacer. ¿Quedó claro? Que no tenemos la unidad, pero pues por lo menos tengamos al menos una idea. ¿Sí o no? Bien. Orlando, muéstrame masas variables. La masa variable más importante es ¿cuál? La del CKB. La que recibe de la unidad. O sea que una de esos cables recibe la masa variable de la unidad, ¿cierto? Y es entregada a las otras, ¿cierto? ¿A quién le entrega? Cuéntame. A la pasta de aluminio. Si dime, esas, ¿a quién son repartidas esas variables? Al CKP, TPS, el de inclinación y oxígeno. Sí, va bien. Falta uno. El de calor. Y temperatura. Temperatura. Bien, muéstrame por favor las referencias. De las referencias, ¿cuál es la más importante? El CKP. No, la que recibe los 5 voltios de la unidad de control y se lo entrega a las otras dos. Listo, cuando ya una le entrega a las otras dos a la lámina de aluminio, ¿a quién le entrega? ¿A quién le entrega referencia? Ahí no fue donde yo te dije que 6, se volvían en 6. No. ¿No? Ahí hay solamente dos referencias, una que recibe la unidad y le entrega dos. ¿A quién le entrega las dos referencias? CKP y el TPS no es. No, TPS e inclinación. TPS inclinación. Bien, de los cables que tienes aquí, ¿cuál es inclinación y cuál es TPS? Inclinación. Este es CKP. Me dijo inclinación, Inclinación, que es amarillo-azul, amarillo azul. y inclinación que, perdón, TPS que es amarillo-azul, inclinación que es verde-amarillo, amarillo-verde. ¿Cómo? Amarillo-azul es TPS, TPS. referencia, señal de retorno TPS, y amarillo-verde es señal de retorno de inclinación. ¿Listo? Entonces, ármame un paquete con esos dos. ¿Método? Sí, ármame un paquete con esos dos. No entiendo cómo hacen un paquete. Ven, yo te ayudo. Entonces, si voy a armar un paquete, entonces quiere decir que tengo que entregarle a TPS este, con este y con este. Listo, armé un paquete. Ahora voy a armar el otro paquete con el otro. Entonces dice que a este le entrego este y este. Listo, tengo el paquete para inclinación y para TPS. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿cuántos cables deben de llegar al TPS? 3. ¿Cuáles son? El de la referencia. Muéstramelo. Referencia, muéstramelo. Referencia. No, pero dame uno solo. Listo. Referencia 5 voltios, ¿cuál otro? La masa variable. Masa variable, ¿y cuál otro? Y el otro. ¿Amarillo qué? Amarillo azul. Listo. Entonces, este me entrega los 5 voltios. Con este se cierra el circuito y cuando se hace la variación lo devuelve por este, ¿sí o no? Bien, ahora armame el paquete de inclinación. ¿Cómo sería? Inclinación. Uno mismo de este. Otro de este. ¿Y eso qué son? ¿Y ¿este qué es? ¿Por qué no me sirve este? Masa variable. Masa variable Referencia y retorno. y retorno. Muy bien, excelente. Te felicito.
Siéntate. Diego, pásale a Diego, por favor. Préndeme allá, por favor. Atrás, atrás. Bien, Diego, ¿cuál es el sensor de temperatura? ¿Qué color? Gris rojo. ¿Ah? Gris rojo. Gris rojo es oxígeno. Ah, oxígeno, temperatura. Ya ni me acuerdo. ¿Creen que la forma como vamos estamos teniendo más o menos una claridad sobre la inyección o no, señores? Sí. Romero, ¿Cuál me dijiste que era? sensor de inclinación. Sensor de inclinación. Perdón, de temperatura, qué pena. Verde rojo. Listo, a ver, de rojo, ¿quién lo acompaña? Ahí los tienes, ¿para qué cierran los ojos? Ahí los tienes. Por eso, pero ¿cuál es la compañía de ¿Cuál es la compañía de sensor de temperatura? ¿La referencia o la masa variable? masa variable? ¿Y cuál es la masa variable? Listo, entonces el verde rojo recibe por defecto 5,8 de la unidad. Listo, y lo acompaña una masa variable. Bien, ahora, ¿cuál es el CKP? ¿Rojo? No sé, me lo estás preguntando, me lo estás diciendo. Bien, el rojo. Entonces, el rojo le lleva los pulsos del CKP a la unidad de control. ¿Con quién se acompaña? Por tener una masa variable. Con una masa variable. Bien, o sea que hasta ahora, ¿a cuántos llevamos con masa variable? 2. ¿A quiénes? CKP y... Bueno, temperatura no. Sensor de temperatura. Sensor de temperatura. Muy bien. ¿Quién más lleva masa variable? Masa variable lleva también el de inclinación y... ¿Qué color? Inclinación verde amarillo. Amarillo, verde. Amarillo verde. ¿Y CKP cuál es? Y CKP es amarillo azul. Bueno, venga, primero aprendamos los colores y después trabajamos. Ah, sí, lleva. Présteme eso, vamos a aprender los colores y la otra semana trabajamos con las funciones. Bien, ¿cómo está la clase, Lucho? Buena, interesante. Listo. Ahí es que quemarle tiempito a ponerse los Bien. botones. ¿Qué tengo aquí, caballeros? ¿Quién me le entrega el aluminio? ¿Y el aluminio a quién le entrega? A los cambios restantes de la... ¿A quién le entrega? TPS, inclinación. Bien. ¿Quién le entrega la lámina de aluminio? ¿Y la unidad y la lámina de aluminio a quién le entrega? ¿Quién le entrega la masa variable a la lámina de aluminio? ¿Y la unidad de control a quién le entrega? Sensor de temperatura. Vamos a hacer una cosa, llevemos un patrón, ¿listo? Primero, inclinación. Segundo, NTC, temperatura. Tercero, TPS. Y último, CKP. Entonces, inclinación, temperatura, TPS y CKP. Entonces, ¿quién le entrega la masa a la lámina? ¿Y la unidad y la lámina quién le entrega? ¡Otra vez! ¡Al primero! ¿A quién? Y además, porque actuadores estamos con sensores. Ya hablamos de los actuadores, estamos con sensores, ¿bien? Entonces, señores, le entrega a inclinación, temperatura, TPS y CKP. Los actuadores son electrofil, bobina de alta, inyector, bomba y chellín. ¿Bien? Y si tenemos una moto que tenga radiador, entonces 1 o 2 relevos para activar el termostato y así sucesivamente. Vamos, así mismo, amarillo, verde, inclinación, verde, rojo, temperatura, amarillo, azul, TPS,
rojo CKP y o sensor de oxígeno. Bien, vamos por favor todos. Empezamos con Luis Fernando. No me le pegué al perro. Señores, recuerden que hay sensores y hay actuadores. Estos son sensores, ¿bien? Son los que le dicen a la unidad de control qué es lo que está sucediendo. Y de acuerdo a lo que ellos le digan, la unidad de control manda órdenes ¿a quiénes? A los actuadores, bien. Miren que ustedes se meten a internet a investigar y a mirar y quedan sanos, porque es complejo, ¿sí o no? Pero miren que así ya lo vamos entendiendo mejor, ¿cierto? Sí. Bien. Cuando quieras. Empieza por favor primero con el derecho, con las masas y con las variables y con las referencias. Recuerda que empezamos primero con las referencias. Estas son referencias. El cable azul, referencia, que viene el primordial de la unidad de control, le entrega a la lámina de aluminio. A la lámina de aluminio. La lámina de aluminio le entrega al CKP y a la inclinación. TPS, inclinación inclinación y TPS. Inclinación y TPS. Yo te enredé, perdón. La unidad de control me entrega a la lámina y la lámina me entrega al TPS y a inclinación. Al TPS y inclinación. Ven pasando a Germán, para que Germán ahorita lo haga. Estas son masas variables que viene de la unidad de control, le entrega a la lámina le entrega al primero el de caída, inclinación. Al de inclinación. Segundo el de calor. Segundo al sensor de temperatura. Inclinación, sensor de temperatura. Tercero. Al tercero al aceleración, TPS. Y el último, CKP. Al CKP. O sensor de aviso. Sensor de aviso, aceleración. O TPS. TPS o sensor de aviso. Aceleración o TPS. Sensor de temperatura. Y inclinación o caída. Bien, pasas a la Germán. Y ahora, recuerda que el primero es inclinación para que lo hagamos de buena manera. El amarillo, línea verde. Inclinación. Pásaselo. El segundo es sensor de temperatura. Sensor de verde rojo. Verde rojo. Verde rojo. El tercero es TPS. Amarillo, línea azul. Amarillo, línea azul. El cuarto es CKP. El rojo. Y el último es el sensor de oxígeno. Gris rojo. Bien, Germán, cuando quieras. Aquí las referencias. Una que llega a la unidad de control. Una que va para inclinación. ¿A quién alimenta? A la lámina de aluminio. Y esta a su vez se la entrega a inclinación y a CKP. No, TPS, aceleración. Pásela a Giovanni, por favor. Tenemos las masas variables. De igual manera viene una en la unidad de control que va a llegar a la lámina de aluminio. Y esta se va a alimentar inclinación, Calor, temperatura. TPS y CKP. CKP o sensor de aviso. Muy bien, pásela a Giovanni. Tenemos el amarillo, línea verde para inclinación. Tenemos Verde rojo. verde rojo ¿Para qué? para la temperatura. El amarillo, línea azul. TPS. TPS. Tenemos el
rojo para oxígeno, Los CKP. rojo para CKP, sensor de aviso. y el gris rojo, gris línea roja para oxígeno. Muy bien. Gracias. Listo, dice que esta la recibe de la unidad de control y viene a la laminilla, ¿no? Entonces me dice que uno es para, estaba hablando de inclinación, ¿no, profe? Inclinación y TPS. Inclinación TPS. De inclinación y Inclinación TPS. y TPS. Pásaselo a Andrés, por favor. Inclinación y TPS. Listo, aquí tenemos las 5 más variables. ¿Sí? Una que viene de la unidad de control y viene de la laminilla, ¿no? Entonces, diríamos que una es para inclinación, CKP. Sensor de temperatura. Inclinación, sensor de temperatura, CKP y TPS. TPS y CKP. Bien. Entonces, inclinación, ¿no? Inclinación, sensor de temperatura, CKP y TPS. TPS y CKP. TPS y CKP. Listo. Bueno. Entonces dice que tenemos un cable que vendría siendo este, ¿sí? ¿Qué color? Amarillo, línea, línea azul o verde. Línea verde. Este vendría siendo para inclinación. Inclinación. Este vendría siendo para inclinación. Tenemos este amarillo trazo azul que vendría siendo para TPS, profe. Dijimos que el segundo era sensor de temperatura verde rojo. Sensor de temperatura. Verde rojo. Sensor de temperatura verde rojo. Y ahora sí sigue el amarillo, ¿sí? Amarillo línea azul. Amarillo línea azul. Que vendría siendo TPS. 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 Vendría siendo. Y este sí es de CKP, ¿no? CKP. Rojo. Positivo para CKP. Positivo para CKP. Y este es de oxígeno. Sensor de oxígeno. Muy bien. Maricas. No. Entonces decimos que estas son las referencias, ¿no? Una que recibe la unidad va hacia la platina, que alimenta el TPS y el sensor de inclinación. Y estas son las masas variables. Estas son las masas variables. Igualmente, una recibe la unidad, va a la platina y alimenta el sensor de inclinación, el sensor de temperatura, TPS y el de CKP. Son las masas variables. Y entonces dice que empezamos con sensor de inclinación de amarillo-verde, verde-rojo con sensor de temperatura, amarillo-azul que es TPS, rojo para CKP positivo y el gris para oxígeno, gris rojo. Muy bien, excelente. Desde ahí, eso para que no te levantes. Bueno, decimos que tenemos referencia que recibe de la platina, perdón, que recibe la unidad de control a la platina. Tenemos inclinación y tenemos CKP. TPS. TPS, perdón. Señor, CKP es aviso y TPS es aceleración. Sí, o sea, tenemos inclinación y TPS, ¿no? Pásale a... Acá tenemos las masas variables que recibe la unidad de control a la platina recibe al sensor de inclinación, a temperatura, TPS y oxígeno. SKP, perdón. Tú ya lo aclaraste. Bueno, tenemos aquí verde línea, amarilla línea verde, que es de inclinación. Este era el azul. Amarillo línea verde que es inclinación.
tenemos temperatura, que es verde, línea roja. Tenemos amarillo, ¿esta es línea azul? Sí. Línea azul, que es el TPS. Tenemos el CKP, que es rojo. Y tenemos el oxígeno, que es gris, línea roja. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a terminar, por favor. Sí, aquí tenemos la referencia de 5 voltios, que la primera punta la manda a la unidad y la reparte, se la reparte al mismo conexión. La razón por la que necesito que repitan la platina es porque en el momento en que vayan a ir a revisar ustedes, tienen que saber dónde van a ir a revisar. Tengo que saber que tengo que ir a buscar esa platina porque si se me ha reventado, porque entonces, ¿listo? Tenemos la referencia que la manda la unidad a la platina. Uno es Y la platina le entrega a quién. Inclinación, TPS. Hágale a eso. No, ya eso tiene su campo. Y estas son la masa variable que también se la manda la unidad a la platina. Nueva inclinación, señal de recto, señal de CKP. No, señor, temperatura. Inclinación, temperatura, TPS, CKP y oxígeno. Otra vez. Esta es una masa variable que la manda la unidad a la Por tanto, lámina. repetir algo tiene que quedar, ¿sí o no? Sí, sí. Inclinación, Sensor de temperatura, CKP, TPS, TPS y CKP. Bien, pásalo. Ahí hay un sensor de oxígeno. Ahí no le entrega ninguno. Listo. Primero el verde, línea, el amarillo, línea verde. Este es ¿Por qué? Mírame. ¿Por qué haces esto? Digo, no sé. Créeme que eso no te va a traer la información. Así que concéntrate. Dale, Igual estamos aprendiendo. señal de inclinación. Muy bien, inclinación. Ahora que el segundo es de calor. ¿El color? Sensor de temperatura, De temperatura. El siguiente es el amarillo azul. TPS. ¿Por qué te cuesta tanto aprenderte la aceleración? TPS. TPS, CKP CKP y oxígeno. Bien, haz un dibujito para allá. Para acá, haz un dibujo. Por favor, ahí. Tenemos la Por favor, hasta aquí. Por favor, que esté bien. tenemos la Daniel y Diego, lo necesito aquí, por favor. Bien. un cable que nos da la unidad de control. Dámelo. Yo no tengo la llave. Como referencia, cuando nos entrega la lámina, una que nos va a la inclinación y TPS. ¿Dónde vives tú, Luis? Diamante, pues yo voy a quedar a las 5 del trabajo. Porque si no, pues apenas llegue yo mañana yo se lo llevo. Pero ahora lo tengo ya en español. No, yo puedo venir mañana. Sí, Pero ahí yo vi unos cascos, yo vendí un casco de una hora. Allá abajo yo vi unos cascos botados. No hay que queremos este. Qué pena, bonito. Sigue, por favor. Ahí tenemos las masas variables que nos entrega la unidad de control a la lámina de la lámina.
Tenemos sensor de inclinación, sensor de calor, TPS y CKP. Por este lado tenemos este amarillo, línea verde, que es inclinación. Tenemos acá el sensor de temperatura, el verde, línea roja. Tenemos el de TPS, que es amarillo, línea azul. El de CKP, positivo para CKP Y uno para oxígeno. Muy bien. Sigue James. La referencia a la unidad de control alimenta la platina, tenemos el sensor de inclinación y TPS. Tenemos la masa variable de una no alimenta la platina y la platina no alimenta el sensor de inclinación, el sensor de temperatura, TPS y CKP. Tenemos el sensor de inclinación, ¿Qué color? amarillo línea verde. Verde línea roja, que es temperatura. Tiene amarillo línea azul para TPS. CKP, ¿Qué color? rojo. Y gris línea roja, oxígeno. Muy bien, excelente. ¿Pero ahí tengo uno de esos viejos? ¿Qué? Sí, no, yo me llevo eso. ¿Quién aguanta tigresa que le digan no es el casco, no te puedo llevar? Estamos con el cable de referencia y uno de la unidad de control. Sería una platina, de la platina salen dos cables, sería para un sensor de TPS y para un sensor de inclinación. Y seguiríamos con el cable, ¿cómo poner esto? ¿Como un lado, no? No, esa es su línea negra. ¿Este? El día que era su línea negra porque Negra. es para que no nos confundiéramos con este, ¿no? Este sería la unidad de control de una cable azul línea negra, la platina. De la platina saldrían 4 cables de masa variable para 4 sensores, que sería el sensor de inclinación, el sensor de temperatura, sensor de TPS y CKP. Aquí sería el amarillo verde para sensor de temperatura. Sería sería el verde rojo para temperatura, amarillo azul para TPS, rojo blanco, rojo para CKP y gris rojo para oxígeno. Entiéndelo, por favor. La unidad de 5 volts para referencia, para ¿A inclinación, dónde llega a una que a una platina, lo reparte inclinación y a TPS. Uno con una masa variable, sale de la unidad y llega a una platina también, para los sensores, TPS, CKP, inclinación y Vamos a hacerlo, por favor, como le digo. Primero inclinación, luego temperatura, TPS y CKP. Inclinación, temperatura, TPS y CKP. Último oxígeno. Inclinación amarillo verde, TPS amarillo azul. El segundo es temperatura. Temperatura es verde rojo. CKP. TPS. rojo. ¿Qué es la TPS? ¿Qué crees tú? TPS es amarillo azul. CKP es verde rojo. Y
¿Quieres pedirte? Ya vas a decir. Primero recibe la unidad, de la salida. Un cambio para inclinación y otro para TPS. Tenemos las masas variables, una que viene de la unidad a una platina, que reparte a inclinación, a temperatura, a TPS y a TKP. Tenemos un amarillo verde que es inclinación, un verde rojo que es temperatura, tenemos un amarillo azul que es TPS, un rojo para CKP y un gris rojo para oxígeno. Muy bien, excelente. Siempre aprendo. ¿Qué hora es, Sergio? ¿Por qué hora es eso? Es menorcito. Me interesa que usted tenga muleta, mi socio. Vamos, Diego, por favor. Tenemos un cable que recibe a la unidad de control, va a la platina, uno que nos alimenta inclinación y TPS. Una masa variable, uno que recibe la unidad de control, va a la platina, uno para inclinación, temperatura, TPS y CKP. Un amarillo verde para inclinación, un verde rojo para temperatura. No tenías que ir a trabajar, ¿no? No. Un amarillo azul para TPS, un rojo para CKP, un gris rojo para oxígeno. No, salí hasta las noches de la mañana y fui por la tarde y hice medio turno. En vacaciones permanentes. Medio turno. Bueno, tenemos las referencias, lo que recibe la unidad de control, más la platina, de ahí va a inclinación y a TPS. Después tenemos la variable, que igualmente viene, lo recibe la unidad de control, va a la platina, el sensor de inclinación, temperatura, TPS y CKP. Ahí va el sensor de inclinación, temperatura, que es verde, el TPS que es amarillo azul, el CKP que es rojo y el sensor de oxígeno que es rojo. Entonces, ¿me paro? ¿Cómo van a acomodar a Lucho? Una referencia de 5 voltios que viene de la unidad de control hacia la platina de aluminio. Una es para el sensor de inclinación y la otra para el sensor de TPS. Tenemos las masas variables que vienen de la unidad de control hacia la lámina de aluminio. Una es para el sensor de inclinación, temperatura, TPS y CKP. Tenemos los cables del amarillo verde que es para el sensor de inclinación. Tenemos el verde rojo que es para temperatura. El amarillo azul que es para TPS. El rojo para CKP y el gris rojo para oxígeno. Tengo una referencia de 5 voltios que manda la unidad para la platina, para indicar el sensor de caída y el TPS. Y con el más amarillo negro azul, azul negro. Azul línea negra. Viene de la unidad
también para alimentar el sensor de caída, el sensor del LTC, el TPS y el CK. Este es una D, inclinación, carga médica, tengo aquí para el LTC. Tengo un amarillo azul. Amarillo azul, TTS. TTS nos positivo para CKP y sí. Muy bien, excelente. Sentémonos, por favor, caballeros. Bueno, vamos, Andrés. ¿Qué color es la masa variable para la bobina de alta? La masa variable para la bobina de alta es naranja. ¿Qué color es la masa variable para el inyector, Diego? Zapote y negra. ¿Qué color es la masa variable para la bomba? ¿Qué color es la masa variable para el FIT? ¿A quién alimenta el cable café línea azul? ¿A quién le recibe y a quién alimenta? Reciba el switch, alimenta a la pantalla línea y al ampliador para ¿A quién le recibe y a quién alimenta el cable rojo línea blanca? Blanca recibe la pantalla, va a la unidad de control, va al electrofit y llega al root. ¿A quién le recibe el cable amarillo línea verde y a quién le entrega? Dice que el rojo y el amarillo llega al root y dice que cuando abro el root, dice que me traen los cables. No, solo se puede por el verde línea amarilla. El positivo, el mentiroso y el positivo de la bobina de verdad. ¿A quién le recibe Nelson el cable café línea roja y a quién le entrega? Le recibe al root, va la bobina de alta, al inyector y a la bomba de gasolina. Bien, caballero, yo nunca los he obligado a nada, jamás. Pero esta vez va a ser obligatorio. El otro año me comprometí con ustedes a entregárselo todo y creo que ustedes han visto que yo la he dado toda. Toda la he dado. Creo que han visto que estoy dándole a esas plataformas con queso desde por la mañana hasta por la noche para garantizar que ustedes aprendan sí o sí. Ahora necesito que ustedes me correspondan de la misma manera como yo les entrego. Es obligatorio que la otra semana todos me traigan una cartulina de 1 metro completa con el diagrama de lo que hicieron hoy y no sé cómo. Traten de imaginar cómo realizan esto, porque la otra semana vamos con esto a plataforma y ya en 15 días hacen el diagrama como debe ser. ¿Quedó claro? Sí, señor. Y es obligación. Es una obligación. En una cartulina de 1 metro necesito el diagrama de lo que hicieron hoy. Y van a analizar esto como ustedes crean que deben de ir. Yo la entrego toda, espero que ustedes la entreguen toda. Me imagino que muchos no vendrán solo por no hacer la cartulina. Pero cuando yo hago la cartulina me estoy obligando a mí mismo a retroalimentarme. ¿Bien?